Bienvenidos a la charla Parlem de Titelles que organizamos Unima Cataluña. Cada 3 meses organizamos una charla y esta es una charla muy interesante que es expresar la vida. Expresar la vida habla de MIC, que es un programa de televisión con títeres producido por Televisión de Cataluña, por TV3, para el canal Super 3, dirigido a niños de 2 y 4 años. De 2 a 4 años. Se caracteriza por un ritmo tranquilo, historias breves y un lenguaje sencillo y comprensible. Creado en 2007, ha evolucionado hasta consolidarse como un programa de 30 minutos, manteniendo relatos cortos con inicio y final. Ha estado en emisión durante 19 años y también en formato digital, con un equipo estable y 4 personajes principales que construyen un universo cercano a la experiencia de los más pequeños. Mic, 5 segons, el caracol y la mosca. Diferenciados en forma y esencia, han ido creando un mundo en el que convivir, un mundo muy cercano a la experiencia del niño de esa edad. Y aquí entre nosotros tenemos el gran honor y el orgullo de tener entre nosotros a Manel Trías y a Laia Gimó. Manel Trías tiene formación en artes de calle y circo. En 1981 funda junto a Elena Castelar la compañía Zotal Teatra, con la que producen 6 espectáculos en los que exploran diferentes lenguajes escénicos desde una óptica arriesgada e innovadora. Realizan giras por España, Europa y América Latina. Tras esta etapa, y después de unos años como socio y creativo en una productora audiovisual, colabora con el CIRCRIC realizando varias direcciones artísticas y puestas en escena. Al mismo tiempo, diseña diversas escenografías e interviene como director de escena en otros proyectos. Desde 2007 forma parte del equipo creativo del programa MIC, producido por TV3 y dirigido a la primera infancia. Laia Gimó está licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona y complementa su formación con estudios de música y posteriormente se inicia en la formación teatral. Tras unos años trabajando en educación, da un giro y se forma en los medios audiovisuales. Ha trabajado durante más de 30 años en Televisión de Cataluña, en programas culturales e infantiles en el ámbito de la producción, Hidrogen, Variacions, Super 3, Una mà de contes y posteriormente en la dirección. En 2007, con el encargo de crear un programa para los más pequeños y confluyen sus principales intereses, educación, teatro y televisión, asumiendo así la dirección y producción del programa MI. Bienvenidos, Laia y Manel. Y bien, os cedo la palabra para que empecéis a explicarnos esta experiencia tan maravillosa que ha sido este programa de televisión. Muy bien. De entrada, bueno, ya me ha presentado, con lo cual la primera página ya me la salto, me va muy bien. La presentación ya está hecha. De entrada, pido disculpas porque me cuesta mucho hablar en castellano y entonces leeré un poco lo que me he ido escribiendo porque si no me iré. Y así al menos seré más capaz de seguir el guión y de utilizar palabras más rápidamente que si no me encallaré. Entonces, bueno, un poco decir que yo no vengo del mundo artístico, ya lo habéis oído, vengo del mundo de educación y de producción, sobre todo. Y entonces para mí fue una sorpresa encontrarme con este encargo por parte de la televisión. En aquel momento había un pequeño departamento de infantiles y fue el Xavi Romero, que era el responsable en aquel momento, que me propuso de hacer este proyecto. La única condición era que fueran títeres. En aquel momento había en Antena un programa que había una viejecita, digamos, una actriz que hacía de viejecita presentando cosas para los pequeños y quisieron darle la vuelta y hacer otro tipo de cosa distinta. Entonces, yo de entrada pensé aquello, mis 4 temas que me parecían básicos o 4 puntos que me parecían básicos pensando en los niños pequeños y después de haber visto pues varios programas y de menear un poquito qué había en el mercado. Y entonces una cosa que me parecía fundamental es decir, el niño aunque sea pequeño no es tonto, se le tiene que hablar bien como una persona
no mayor, pero sí con un vocabulario normal, sin ir con ñeñés y con diminutivos todo el rato. Eso sí, le tenemos que contar cosas que las pueda entender, no tenerlo hipnotizado delante de cosas que se mueven, sino que pueda entender lo que estaba pasando en la pantalla. Ah, luego, otra cosa que me pareció importante, en aquel momento había bastantes programas con Muppets, digamos, en que lo principal es la palabra y que hablan mucho y que todo pasa muy deprisa. Y entonces creo que en esta edad de los 2, 3, 4 años, el niño está descubriendo el cuerpo, está creciendo, quiere andar, saltar, tocar y necesita que sea esto lo que puede hacer el personaje que represente este programa. Por esto dije, nada de Muppets, vamos a buscar un personaje antropomorfo, de figura entera, y que sea este con el que el niño pueda identificarse un poco. Y después otro tema que también me parecía muy importante era que fuera, y que no me malentienda, que fuera bonito, o sea, que estuviera trabajado estéticamente, que no porque ser para los niños pequeños todo vale, sino que estuviera cuidado en su imagen, en su forma, en las cosas que aparecían en el programa, que tuviera, yo decía siempre que tenga tacto. El programa, aunque sea televisión, ha de tener tacto de alguna manera. Estos serían como 4 primeros ítems que me parecían importantes para ponernos a trabajar en lo que sería el programa. Y después otra cosa es el hecho de que estábamos en Televisión de Cataluña, por tanto el tema del lenguaje y de la lengua era un tema importante que tenía que estar presente y que tenía que estar cuidado. El tema de las tradiciones o culturales o hechos culturales de nuestro entorno tenían de alguna manera, no que ser el motivo principal, pero sí de alguna manera estar presentes también, porque estábamos en la televisión pública catalana y por tanto tenía que existir todo esto. Y luego otro tema es el formato de emisión. En aquel momento por televisión es lo que se llamaba un contenedor. No sé si sabéis más o menos lo que es esto. Los programas infantiles o la franja infantil era un gran contenedor en el cual las series de dibujos animados eran lo importante, eran la base, pero se quería personalizar de alguna manera. Y entonces esto se personalizaba con pequeñas cápsulas que se ponían entre las series, con algunos personajes que pudieran crear algún feedback con el público y que dieran una personalidad a la cadena. Así estuvo el Club Super 3 durante mucho tiempo y en el momento que nos hicieron este encargo, acababa de estrenarse hacía poco La familia de los Supers, que ha durado hasta hace poco, y nosotros nos quedábamos con una franja para más pequeñitos, o sea, era otro mundo, pero también en este formato de pequeñas cápsulas que irían emitiéndose entre medio de las series. Bueno, esto así como grandes rasgos, por decir de alguna manera, de dónde íbamos a parar y dónde estábamos. Por otro lado, este tipo de programas son programas de un presupuesto pequeño. No puedes pensar, vamos a hacer un castillo, porque no lo conseguirás, porque piensan que harás cosas pequeñitas para poner allí en medio y de una producción un poco ligera y rápida, que en medio año puedas producir lo que se emitirá durante todo el año entero y que sea una producción ligera. Entonces eso sí que hizo pensar en que pudiéramos trabajar en un plato pequeñito, que tuviéramos una escenografía pequeña y que dado que había momentos en que había crisis en la casa y que los platos estaban todos llenos, que si en un momento dado nos teníamos que trasladar en algún taller o en algún sitio para poder seguir grabando, fuera una cosa fácil de montar, desmontar y irnos para otro sitio. Y esto es como la primera base. Entonces, a partir de aquí, tuve la gran suerte o fue un momento ideal en aquel momento en la tele en que pude crear un equipo, que es una cosa que no
actualmente sería impensable y que en aquel momento pues lo pudimos hacer. Entonces, con gente propia, ya que ya trabajaba en la tele, que tuvieron interés y ganas de entrar en el proyecto, como el realizador, el Jordi Barcelona, que desde muy al principio también se integró en el proyecto, e incluir una persona de fuera, como es el Manel, que venía del mundo del espectáculo, que me parecía muy importante. Yo de títeres no sabía, yo no me podía poner a dirigir a unos titiriteros, no dominaba el tema, y tener una persona que entienda de teatro, que tenga práctica de teatro y poderla incluir en el equipo, pues fue una baza, digamos, yo creo, básica para el éxito del programa. Entonces, con el Manel y con el Xavi fuimos acabando, y el Jordi también, ya fuimos definiendo más el programa, los personajes, cómo podrían ser, cómo podrían dejar de ser. Y tuvimos también, contamos con alguien que muchos de aquí supongo que conocéis, que es el Martí Doi, que es un constructor de títeres fantástico, que supo recoger muy bien nuestras ideas que le traspasamos de lo que después os leeré un poquito, cuatro rayas de cómo definíamos los personajes para que el Martí los pudiera hacer, y que nos dio forma y nos dio unos personajes que han resultado fantásticos. Luego os los enseño también en imagen. Y por otro lado, pudimos contar también desde el principio con tres titiriteros, esto me cuesta de decirlo, tres titiriteros que son la Mercè Pramis, el Ferran Albiol y la Aurora Póveda, pues que desde el primer momento le han puesto y les han dado el alma y la vida, y algunos de ellos la voz, a estos personajes también. Luego en el equipo se sumó Marga Carbonell, porque ya vimos que necesitábamos una persona más para poder mover bien el personaje del Mick, sobre todo, que al ser de cuerpo entero, pues no podía andar así como así. Necesitaba de 3 personas para moverlo con cierta facilidad. Bueno, esto más o menos es una cosa importante, que yo creo que ha sido muy importante y que ha ayudado a que el crecimiento del programa fuera seguido de alguna manera, que es que un tanto por ciento muy elevado de este equipo lo hemos podido mantener durante toda su vida. Y la gente nueva que ha entrado, como Maika con los guiones, Isabel con el montaje y de los vídeos, se han quedado también en el equipo, y durante casi, no sé ahora, no te sé decir desde cuándo, pero de los 17 años que hemos estado trabajando juntos, quizá durante 12 años este equipo final ha estado junto trabajando, y eso ha hecho pues que todo el mundo se ha hecho suyo el proyecto y ha podido participar y entrar y salir, digamos, y poner de su parte, sabiendo de a qué estábamos jugando todos, y todos estábamos jugando con la misma finalidad, y sobre todo la finalidad era que al niño le gustara, que el niño nos entendiera, que tuviera ganas de hacer muchas cosas viéndonos, que no se quedara atontado en la tele, sino que tuviera ganas de hacer muchas cosas después de habernos visto. Y aquí un poco esta cosa de equipo pues ayudó mucho a que esto creciera más rodado, de alguna manera. Bueno, cuando, Manel, si quieres intervenir, ya dirás, ¿eh? Estoy escuchando, me gusta mucho. Sí. Y entonces empezamos a definir los personajes. Tenemos 4 personajes que intentaré compartiros, a ver si los... A ver. Aquí están... Vale, muy mal. Ahora han salido todas. Vale. Aquí están los 4 personajes. El Mick, el 5 segons, el cargol y la mosca. Y entonces, como decía... A ver, si hago así, ¿veis el siguiente? ¿O me he quedado con la primera imagen?
Con la primera te has quedado. La primera, ¿eh? Me tengo que salir. Vale, perdón. Entonces, como decía, el Mick era uno de los personajes que quizá tuvimos como más claro del principio, o al menos yo, de que eso, de que tenía que ser un personaje. ¿Estáis viendo el Mick? Sí, sí. Sí, ¿eh? Es que yo estoy viendo el caracol y no sé qué, y entonces no sé qué enseño. No, 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 se está viendo el Vale, mic, vale. Se ve bien. está en media De jarra. cuerpo entero, ¿eh? Sí, en Vale, media jarra. media jarra, eso. Pues, como veis, ese personaje de cuerpo entero, con zapatos, que nos parecía eso, que tenía que pisar fuerte, que tenía que ser un personaje amoroso, pero que también tenía que ser un personaje activo, no solo amoroso y pasivo, tenía que ser un personaje activo. Por eso nos gustaba que tuviera brazos, que tuviera mano prensil, que pudiera coger cosas, aunque, y si no, los titallaires sabían muy bien cómo hacerle coger las cosas y cómo hacerlo funcionar para que hiciera las cosas. La verdad es que conseguimos hacer muchas más cosas de las que en un principio pensábamos gracias a ellos, a cómo lo iban manipulando y iban buscando la manera de hacer las cosas. Entonces, un poco cuando le explicábamos a Ana Martí, pues le decíamos eso. Le decíamos, un muñeco antropomorfo para poder coger cosas, pisar y pies para poder andar. La expresividad tiene que estar en el movimiento del personaje, el gesto, los hombros, brazos, movimientos de cabeza, andar, pero también habla y tiene que mover la boca. Un personaje que pueda transmitir un tacto agradable, que nos hacía pensar que tuviera que ser de tela, y que esto fue lo que evolucionó luego con un tejido de lana. Siempre pensamos que queríamos que el niño tuviera ganas de abrazarlo, que le provocara un cierto cariño al niño hacia él. La expresión de la cara tiene que ser simpática, comunicativa, tiene que poder crear empatía con el niño. Y entonces pronto incorporamos también con el MIC una bicicleta, porque moverlo entre tres era complicado y con la bicicleta nos podíamos desplazar en el espacio con una facilidad más fácil, digamos, para todos. Luego, contraponiendo totalmente este personaje como más tierno, por decirlo de alguna manera, aparece otro personaje que aquí yo creo que Manel tiene mucho que ver en este personaje, que es el 5 segons, 5 segundos. Aquí queríamos un personaje más acelerado, que rompiera un poco la pausa y el ritmo del mic, compuesto por diferentes elementos que al articularse creaban la sensación de personaje. En un inicio llevaba una caja, pero enseguida todo eso se fue transformando y fue evolucionando. También en un inicio era un personaje que la intención era que estuviera poco ratito en escena. Él llegaba, le traía alguna o le explicaba alguna historia al Mick y se marchaba. De ahí viene su nombre, 5 segons, que es 5 segundos. Lo que pasa que estuvo muy cómodo y de 5 segundos nada, se quedó ahí mucho rato más, pero fue bienvenido para todos. Y con este personaje sí que nos permitía, o sea, el MIC de alguna manera lo situábamos como si tuviera una franja de edad también como la de su público, de unos 2, 3 años, tenía un vocabulario pues más limitado, más reducido, hablaba poco a poco, había cosas que no sabía y que le tenían que enseñar. Y sin ser su maestro, ni mucho menos, que ahora que he dicho esta palabra, el 5 segons era un personaje que nos ampliaba totalmente el lenguaje, nos dejaba hacer rimas, nos dejaba decir más tonterías, por decirlo de alguna manera, más bromas, más simpático, y acompañaba y provocaba al Mick y le ayudaba y le enseñaba cosas y jugaban juntos porque también le gustaba mucho jugar. No tenía problemas para jugar a la misma altura que el Mick. Y luego tenemos dos personajitos pequeños que nos llevan
porque un tema que nos parecía también importante es la naturaleza, el cómo que entrara de alguna manera la naturaleza dentro de este mundo de los personajes. Y aquí nos fuimos a un personaje terrestre, como el caracol, que a partir de su camino nos lleva a flores, nos lleva a las hortalizas y nos llevaba a muchos rincones. Y después otro personaje volátil, que será la mosca, y que ahora, aquí, que será la mosca que nos volará, no llegará muy lejos a las nubes, pero bueno, será una mosca no muy molestona, pero que enseguida y que pronto es divertido porque empezaron como unos personajes como con poco papel o con menos papel, pero poco a poco se hicieron un tándem ellos dos juntos que les llamábamos los basurillas, porque se dedicaban a hacer sus jueguecitos y sus cosas aparte, su mundo aparte, pequeñito, y se montaban sus historias juguetonas que nos abrían nuevos mundos y nuevas historias a crear. Bueno, aquí más o menos teníamos los 4 personajes que han hecho o que han estado presentes en la mayoría de historias. A partir de aquí han salido elementos y pequeños personajitos que hemos ido animando y que han ido formando parte del mundo del MIC. Otra cosa importante, bueno, que ya le he dicho de hecho, pero que solo quiero remarcar un momento, es que en un principio no se nos ocurrió que las voces las pudieran hacer los mismos titiriteros, porque no podíamos grabar en directo las voces, porque hay mucho ruido, porque no podíamos grabar en directo. Y entonces probamos de doblar y hicimos pruebas con dobladores para que pusieran voz a los personajes. Y nos resultaba muy artificial, nos resultaba muy extraño. Y al final, pues probamos las voces de la Marcel y el Ferran, que son los que se han quedado haciendo sus propios personajes, que ha quedado mucho más ergonómico, o como se llame, eso, y mucho más natural en el momento de hacerse y en el momento de poner la voz. Aunque la voz del mix sea falsa, de alguna manera, Marcel, y que se tuvo que trabajar y buscar y tiene que trabajarla más para mantenerla, para no irnos a otro sitio. Marcel, que no eres el mic, venga, vuelve. Era que en las sesiones de audio, pero bueno, que yo creo que ayudó mucho que fueran ellos mismos los que pusieran la voz y que esto también al final ha sido una muy buena solución, creo. Vale, me estoy enrollando mucho, te dejo el tiempo, no sé qué hora es. ¿Tu reloj qué dice? Bueno, Bueno, hay tiempos. Ahora son las 7:30. ahora veo la Marcela. Digo 3 cosas que me parecen importantes, que era el decir, bueno, vamos a grabar. ¿Cómo grabamos? ¿Cómo lo hacemos eso? Porque, claro, es tele. Nos hemos visto en los escenarios, los títeres, pero en la tele, bueno, sí que hemos visto, es verdad, perdón, sí que hemos visto. Pero nosotros, ¿cómo lo queremos hacer? Y hicimos pruebas. Probamos con el croma, probamos a insertar imágenes reales con croma, insertar imágenes gráficas con el croma y no nos gustaba. Era todo muy artificial, no nos gustó. O sea que nos fuimos a lo clásico y nos quedamos con el teatro negro, no sé si se llama exactamente así, eso lo sabéis más vosotros que yo, pero nos quedamos con la cortina negra, con un carril de luz para que iluminara sobre todo solo a los personajes, vestir a los titallairas, digo titallairas, que me cuesta mucho los de titiriteros, a los titallairas de negro, porque sí que vimos que para la televisión, mientras que si estás en un escenario, el titallaira no lo ves, el niño, para el niño desaparece, en la televisión cogía mucha presencia y nos pareció que era mejor que desaparecieran
los titellaires y nos quedáramos solo con los títeres. Entonces los vestimos de negro, les pusimos una capucha negra, pobres, estaban así un poco, pero así nos permitían, creo que puedo compartir alguna imagen así un poco de estas que no compartimos normalmente. Ay, pues la he perdido ahora. Bueno, luego os la busco porque si no ahora me entretengo mucho. Pues, y después con la postproducción fuerzan un poquito más el negro para poder desaparecer totalmente a los titellairas y dejar la escena vacía para esto. El plató es muy sencillo, es pequeño, partimos de una mesa, os enseño alguna imagen de eso. Nuestro plató esto es nuestro mundo, es esta mesa en la que se van poniendo y sacando cosas encima para crear distintos mundos. Empezamos con muy poquitos objetos y poco a poco ha ido creciendo todo este mundo. Yo creo que aquí Manel os hablará más de todo este tema, pero ha ido creciendo todo un mundo de objetos que se han Mira, que os pongo de un ensayo de los titellaires con algunos de los objetos. Ha sido muy importante el departamento, que en el fondo es una persona. Hemos tenido a lo largo de estos años 4 personas haciendo la ambientación, construyendo la ambientación, que son personas de la televisión, que bajo la dirección de Manel, que llevaba toda la dirección artística de los objetos y de lo que salía, que queríamos que se viera el material, queríamos que se viera la manufactura, que fuera una cosa que incluso al niño o a los padres, que hemos visto que sí, esto sí que ha pasado, en su casa tuvieran ganas de hacer aquella cosa que el MIC había hecho o que estaba saliendo en el programa del MIC. Y los árboles pues son de madera y se ve que están hechos de madera con trozos y con caracols, no se me llama, con clavos clavados. Las hojas son de papel y hay de verdes y hay de marrones y según en la estación las vamos cambiando y las vamos... Todo es como muy sencillo, muy pequeño, muy manual y todo ha ido formando parte de este mundo, ha ido sumando, ha ido sumando. Los objetos también se han ido sumando. Creo que me paro, porque si no, no dejaré hablar al Manel. Seguro que me deja cosas, o sea, me he quedado a la mitad, pero ya, luego si hay preguntas ya entraremos en cosas. Paro aquí y Manel, pasa a hablar tú, por favor. Bueno, yo para empezar, hola a todos. Gràcies, Laia, ha estat molt bé tot el que has explicat. Decir que me he quedado con la idea ahora, escuchando a Laia, que decía, todo es muy pequeño, todo es muy pequeño. Los que venimos del teatro, claro, una televisión pública como Televisión de Cataluña, con todos los recursos o sea, para nosotros no era pequeño. Los que veníamos de fuera nos parecía que todo era tener un plató, tener un iluminador, tener un ambientador, tener un premontaje, tener un equipo que sonorizaba unas cabinas donde La verdad es que ha sido una experiencia muy chula y creo que lo bonito de esto ha sido que la gente, los funcionarios que nos hemos ido encontrando en la casa, se han convertido a MIC, digamos, y nos han ayudado desde la misma perspectiva que podíamos. Este programa sería imposible hacerlo desde la televisión pública. Ha nacido como una seta saliendo de no sé dónde y la gente de la misma casa, los trabajadores de la casa que han colaborado con este proyecto lo han hecho eh, volcando, Yéndose. sí, volcándose. Y la verdad es que sí, que hemos tenido condiciones para trabajar como queríamos, que creo que esto es lo difícil y lo que hemos sido afortunados como proyecto, que es verdad que no hemos pedido mucho,
pero lo que queríamos lo hemos podido conseguir y hemos sido suficientemente inteligentes también como y, y cautelosos y pacientes como para creer en el proyecto e ir ah, avanzando en dimensión a medida que pasaba el tiempo. Yo empiezo mi charla también leyendo y utilizamos, le pusimos nombre a esta charla, Expresar la vida. De hecho, creemos que ha sido nuestra función. Nos encontramos para eso. Nos encontramos para, a través de la pantalla, encontrar maneras con los títeres de expresar la vida. Creo que es lo fundamental del programa, es eso. Ah, Os tengo que decir que hace muy pocos días nos entraron en casa y nos robaron. Nos robaron los ordenadores, los discos duros con todas las memorias. O sea que me dejaron vaciado de imágenes y he tenido de ir a los papeles, a los guiones, a las cosas escritas para retomar un poco el material y la historia y ir salteando, ir rebuscando lo que podía encontrar. Y he intentado hacer de la dificultad un mérito y saltarme las normas y entonces atacar este encargo de una manera muy libre y sin que sea sin que sea de una manera sistemática. Es decir, que lo que os quiero contar eso será un poco a sentimiento y sin cronología. Principios. El target al que nos dirigimos vive en una fase de desarrollo en que la imagen, la fantasía y el pensamiento mágico predominan sobre la lógica y el pensamiento racional. Estos principios básicos son los que en una etapa primera, cuando nosotros no teníamos mucha idea de lo que íbamos a hacer, teníamos que encargar a guionistas hacer guiones donde básicamente lo que imperaba el movimiento. Os leo un pedido de guiones para la primera reunión, que es del 6 del 6 del 2008. Hola, escribo 4 rayas de recordatorio después de la conversación que hemos tenido por teléfonos. Historias de página y media, no más. De Jordi Teixidó, que era el guionista al principio, esperamos 5 historias cortas. La verdad es que teníamos varios formatos diferentes. Había ráfagas, había historias cortas, había historias largas. Hemos estado, Jordi Barcelona nos ayudó a crear como una serie de tipologías que tampoco no viene al caso, pero que a nivel de guionistas sí que correspondían a un tipo de trabajo o a otro tipo de trabajo. Y de Ana Manso, esperamos 3 historias cortas. En los primeros documentos que os pasamos y que situaban sobre el carácter de los futuros personajes, Mick decía, soy un poco mayor, pero no tanto. Nos gustaría que los guiones atraparan esa capacidad de confesión o de transmisión de conocimiento íntimo por parte de Mick, comunicando de manera sincera y próxima. Por lo tanto, si aparece sin sagons, tal vez trajinando su caja, como decía Alaya, que al principio tenía de trajinar una caja, llevando un contenido etéreo, como pasó cuando trajo el viento o las cosquillas, pues si aparece sin sagons, se tendrá que establecer entre ellos contacto físico y mucha empatía para compartir experiencias. Estábamos intentando saltar los Muppets, estábamos intentando que la comunicación entre ellos traspasara la pantalla y que el contacto y que lo que pasaba, no lo que se decía, fuera lo importante. Ah,
Podrían compartir una canción corta o un conteo rítmico que implique colaboración, o Mick se puede inventar una canción para explicar lo que sucede. Mick podría hacer afirmaciones, cantar o expresarse reflexivamente desde posiciones que piden esfuerzo, como cogido a un palo vertical como el de los bomberos, a 3 dedos del suelo, o colgado de las manos de una barra horizontal, también con los pies a 3 dedos del suelo. Soy tan largo que no me termino nunca. La dificultad formal da mucha fuerza a la expresión. Mick nos puede explicar cosas, es decir, estábamos dando palos de ciego para poder indicar a los guionistas un tipo de trabajo muy funcional, muy de movimiento. La lentitud como principio. Ese ha sido un elemento diferencial y básico del programa, la lentitud. Insoportable para los padres en un primer momento. Hostia, no entendían cómo se podía hacer una televisión con una cosa tan lenta. ¿Por qué? Los hijos, pillados por las imágenes y por un ritmo que entendían, eran los que hacían sentarse al lado a los padres a observar y a entender por qué se quedaban allí atrapados los hijos. Evitar la excitación banal. Orgánico, perceptiblemente cercano a la vida. De hecho, a mí tengo una teoría, y es una teoría porque no la puedo comprobar. Cuando me preguntaban por qué los niños se quedaran atrapados por esas imágenes, yo siempre decía, porque el movimiento es orgánico. Lo que pasa, lo que están viendo, responde a una esencia de movimiento orgánico. No estamos ilustrando, estamos haciendo y hacer provoca provoca mirar, provoca, cuando se hace de verdad el movimiento, provoca quererlo mirar. Y ahí yo creo que está la base, la función de atrapar, trabajar orgánicamente. Los titireteros, los manipuladores, hemos estrujado a los manipuladores para que trabajaran en ese sentido, para que no se durmieran simplemente haciendo de aquí hasta aquí, sino que impregnaran el movimiento de verdad, de limitación, como decíamos aquí en el guión, de limitación y de verdad, ¿no? La palabra, la palabra va por detrás del gesto. En esta edad la palabra va detrás del gesto. Y así lo hemos entendido y así todo tiene mucha importancia porque es vital, es lo que hace reconocer dónde estamos y quién somos. La palabra hace reconocer eso, pero el acto físico es lo que nos da verdad. Hemos pasado por cambios de formatos porque empezamos con un formato, con nuestra pantalla era un 4 tercios. Por lo tanto, teníamos que configurar en cuadradito. Al principio nos vino de perlas, porque parecía que como allí en el 4 tercios todo entraba muy bien. Pero al cabo de un tiempo tuvimos que pasar al panorámico, al 16:9, y eso significó que teníamos que dar una amplitud al espacio y considerar el movimiento desde otro punto de vista muy diferente y tuvimos que inventarnos recursos escenográficos, recursos de movimiento y también nuevas historias que ayudaban a trabajar también en panorámico. Y luego vino la alta definición con el 16:9, que eso fue un desastre, porque el detalle, el árbol hacía perder el bosque. Es decir, el material, cuando ibas al primer plano, el material era tan obvio, tan celular, que perdíamos un poco
y nos tuvimos que inventar también cómo poder trabajar con este HD de una manera que no fuera traidor. Nuestro espacio, así panorámico, siempre queda cortado. Entendemos que nos estamos fijando en una parte del espacio, pero que el espacio es mucho mayor, es 360 grados como cuando miramos, de tal manera que siempre ha habido la indicación de que no cortemos, no pongamos todo, no situemos en medio, no construyamos dentro de un modelo más abierto. Apuntado aquí cuando quería hablar de expresar la vida con los personajes, pero expresar la vida también con las cosas que se mueven. Ah, hemos hecho de malabaristas, de prestidigitadores, hemos trabajado pensando en la pantalla como nuestro teatro y haciendo a veces así, capturando imágenes al revés para girar la cámara. Hemos trabajado mm, trucos de mago antiguo, porque creíamos que ahí estaba un poco la esencia de la manipulación, la magia de la manipulación. Os estaba explicando de la panorámica. También ahí está el fuera de campo. Las cosas que pasan fuera de ese espacio, las voces que vienen de fuera, el personaje que viene de al lado, que viene de un mundo que no vemos, pero que viene de un sitio y que va a otro sitio. Es decir, configurar un espacio real, parecido al que vivimos nosotros, ¿no? Donde hay un orden. Y este orden es el que atrapa. Orden entre las cosas. Teníamos una línea horizontal, es la mesa de trabajo. Esta línea horizontal, a veces trabajábamos encima, a veces esta línea horizontal era una mesa y trabajábamos detrás. A veces, por la dificultad de mover los pies del personaje principal, de Mick, trabajamos con los pies cortados a media altura. Ah, ¿cómo transgredir la realidad única? Y como esto nos lo permitía la edad de esos niños, que nos daba la posibilidad mientras explicar una historia, hacerlo de la manera que queríamos. Dibujar un mundo imperfecto, hecho con las manos, con acabados voluntariamente chapuceros, con materiales no estructurados. Utilizar elementos que no tienen una función fija, ni instrucciones predeterminadas o alterar su funcionalidad. Inventar opciones. Esto es lo que ocurre involuntariamente en la vida del niño, del pequeño, que se va encontrando nuevas cosas y tiene que ordenarlas, ¿sí? Para generar seguridad en este terreno pantanoso, es imprescindible crear códigos propios. Estas son unas piezas que hicimos para la pandemia, cuando no podíamos ir al plató, a este super plató que teníamos en Cataluña, Televisió de Cataluña, y nos teníamos que trabajar cada uno en su casa enviando, y había Isabel que podía ir a la televisión y montaba lo que podía, y de ahí salieron cosas muy básicas, donde no estaba tan donde no era tan la manipulación de Mick y de los personajes, ¿no? Pero donde estaba un poco ah, la voluntad de dar herramientas a partir de lo mínimo. A ver si puedo dar el play. Chulo, pachulo.
Veig. Què veus? Veig una cosa de color groc. Un lleó. No, la cosa que jo veig, té forats. És aquest botó. Molt bé, amic. Veig. Què veus? Una cosa que és de ferro. També té un forat. La clau. Sí. Veig una cosa verda amb puntets. El dau. I jo veig una cosa que és del mar. La petxina foradada. I un llapis de color blau. Veig la cullera. Caram, ara ja no veig res. Jo veig on eren totes les coses. Hola, sóc molt famós i sóc per totes les cases. Segur que la teva també. Oh! Sóc el paper de vàter. A mi m'agrada fer equilibris com un equilibrista. I també sóc trapezista. Oh! Normalment sóc al lavabo i a ningú li agrada quan veu que m'acabo. Oh! Ei, que em desenrotllo. Que no para. Cada vegada estic més prim. A veure si em quedaré només amb el cartró. Eh! Bueno, eso era un trabajo. Me he centrado en explicaros cosas que no tienen que ver directamente con los personajes, porque hay mucho material de los personajes. Y mi interés era a- hablar de la creatividad más compleja y más completa en este programa, ¿no? Elementos en juego. Quería hablar de la creatividad como proceso de tener ideas que tienen valor, que nos ofrecen una nueva mirada. Y ahí hemos estado generando y trabajando con los objetos mínimos, la proporción de las cosas, la proporción entre lo grande y lo pequeño, la distancia entre los objetos, cómo tienden a unirse o a separarse, en qué medida eso pasa y en qué medida este trabajo de lenguaje visual nos ayuda, de cómo mezclar naturaleza real y cosas elaboradas con las manos. Eso es una serie de historias que hicimos eran adivinanzas, sí, y, y que ilustraban de una manera muy libre, digamos, adivinanzas algunas clásicas y algunas que nos inventamos. En el mundo, en el mundo que acompaña al MIC, hemos olvidado el concepto de decorado. Los objetos que lo acompañan tienen nombre, no están allí porque sí. Hemos construido un espacio simbólico y con la lámpara y el sol. Hemos puesto una lámpara cuando es un interior y un sol cuando parece que la acción
es un exterior y no tiene ningún elemento que indique otra, como un árbol o como una flor. La noche hemos tenido siempre problemas de expresarla. ¿Cómo expresamos la noche en un fondo tan negro, tan negro? Y ahí entra un personaje que nos ha ayudado durante todo el recorrido, que es el off, una voz que acompaña, una voz que no tiene forma, pero que de alguna manera va acompañando todo lo que pasa. A veces va por delante sabiendo lo que pasará, a veces va recogiendo por atrás, ah, subrayando lo que ha pasado, a veces pregunta, a veces intuye. Con la voz de Che Arana, que también desde el principio, ah, casi desde el principio, ¿no? Puso la voz. Este off nos, nos ha dado mm, una consistencia dramática, más allá de los personajes. Parece que se encuentran fortuitamente off y personajes. Parece que todo encaja, que uno acaba y el otro comienza. Es como también como un ritmo de una canción, el ritmo sonoro. No tapar, dejar espacio uno al otro, no ocupar porque sí, no decir lo que no hace falta decir. La idea de continuidad está muy presente en el programa. Como todo, la misma idea de la escena que tiene continuidad, también tiene continuidad internamente. Cómo, bueno, cómo esa continuidad no para, sigue, fluye, fluye, fluye. Mike es un títere. Es un títere que va con una nariz por delante, como el payaso. Es es un títere que su nariz dirige el movimiento. Mercé, que es Mercé Framis, que es quien llevaba la cabeza de Mick, ha necesitado siempre un monitor delante, porque en una distancia tan corta, la dirección de la nariz cambia, cambia por momentos en el ángulo, y si no miras la cámara, el mic no te está mirando. Ahora sí. Guardo aquí y a ver qué pasa. Anem cap endavant. Oh, Molt bé, molt bé. molt bé. Què hi ha per berenar? Mickey es un personaje que necesita precisión, mucha precisión. Porque Mick tiene la misión de concentrar la acción y la intención, no solamente de ilustrar. Nos lo tenemos que creer. Desde esa capacidad de concentrar es desde donde puede conmover, generar empatía, crear interés emocional. Esa precisión es la que establece relaciones con los más pequeños, porque es creíble. Es un títere de cuerpo entero versátil, pero muy diferenciado de una marioneta, que tiene unas funciones muy específicas y están elaborados técnicamente para que no funcione en ese sentido. De todas maneras, finalmente hemos tenido que trabajar con con tres títeres diferenciados. Un títere de cuerpo entero, con sus varillas en brazos, en piernas. Un títere para la bicicleta, incorporado en la bicicleta, y un tercer títere mucho más libre, sin las varillas en los brazos, es decir, teníamos tres títeres diferentes para el mismo mic. Frente a este personaje tan minucioso, tan preciso, el personaje de la abstracción, el 5 segons. Un personaje dificilísimo de mover, porque en una sola persona tenía que hacer las labiales, mientras le pedíamos que moviera la mano o que hiciera, cogiera, que articulara, aquí Ferran Albiol ha hecho un trabajo
Yo, de hecho, al principio de Ferran había trabajado en la tele y así como en el equipo, el resto de manipuladores no había trabajado en la tele. Ferran tenía un espacio ya en la tele. Es decir, que mm, había hecho ya. Y él conocía bien la casa. Y a mí me costó al principio, pensaba que, que, que Ferran sería difícil que siguiera mis indicaciones, porque le pedía cosas muy difíciles, me pedía cosas muy difíciles y pensaba, desde su posición de ya de gato viejo en la casa, igual será difícil. Y la verdad es que no solo me seguía las indicaciones, sino que han venido muchas improvisaciones. Así como a mí que estaba muy cerrado y tenía que precisar, 5 segons tenía mucha barra libre, tenía mucha cancha y ha sido muy mágico trabajar desde esta abstracción y darle un espacio bueno a este personaje inclusivo, porque era un personaje que tenía gafas, que miraba la realidad a través de sus lentes. Abstracto, digamos, que actúa y que da. Y los objetos vivos. De hecho, una consigna que les pasaba constantemente a los manipuladores era que tenemos que cultivar el animismo, que teníamos que hacer que las flores, la pelota, el sol, las hormigas, el sombrero que vuela, eh, fuera vivo. Teníamos que estirar un poquito la realidad, sin pasarse, sin ir demasiado para allí. Es el espacio de lo mágico cercano a la realidad. No es el espacio de la fantasía, es otro espacio diferente. Allí en este espacio de la realidad estirada pasan cosas que los niños no pueden hacer, pero que están muy cerca de lo posible, de lo que conocen, no de lo inventado. Ahí nace una pregunta de cómo lo hace, cómo lo hace, porque entra dentro de lo posible, en este marco de la posibilidad, pero de ir más allá de la realidad, pero no irnos a la fantasía, es donde trabaja Mick, donde trabaja el programa y donde creemos que podemos traspasar y a alimentar la experiencia de los pequeños. Cuando todo el material es cotidiano, lo que coge notoriedad es la manipulación, la posibilidad de configurar vida. Ahí estamos otra vez. Ahí estamos otra vez. A nivel de dirección, que yo me encargaba de la coordinación de guionistas, de la dirección mm, artística. Y la verdad es que era importante que me encargara de tantas cosas, porque en el proceso, de alguna manera, había un hilo que iba siguiendo. Y desde el primer momento, cuando los guionistas presentaban una idea, hacerla factible físicamente o no hacerla factible, ahí ya empezaba. Y luego encontrar el espacio donde podía pasar, o sea, se desgranaba mucho el guión para encontrar la esencia, lo importante de aquel guión, cómo se podía expresar, a través del gesto y a través de la situación. Y después, pasada este recorrido, yo llegaba a la dirección. Esta dirección era doble, porque era una dirección lógicamente asumida por Laia ya, con su conformidad, y pasaba 2 filtros. El primer filtro como una dirección, como si estuviéramos ensayando para hacerlo en teatro, y después había la grabación. Por lo tanto, teníamos la oportunidad de tener unos días de ensayo solo
para practicar la acción. No pasaba directamente al día de grabación. Y ahí era donde tenía mi espacio, yo. Ahí tenía que tener la idea clara e intentar acertar a la primera, ahorrar que tener que corregir y dar vueltas. Allí había... y comunicar cómo mover los elementos, cómo ver los títeres, cómo encajar el movimiento y el texto. Y allí la verdad es que os quiero comunicar que me ha sido muy útil durante este tiempo mis dibujos, los dibujos, la capacidad de poder enseñar los dibujos y dar forma antes de llegar al sitio, tanto para ambientación como para explicarle a Laia por dónde iban las ideas, como para explicar al realizador a ver si puedo compartir alguna, esto, vale, pues ahí está, compartir los guiones de los cómo dibujar previamente, cómo imaginarme previamente los elementos, las historias. Eh, Dibujo para explicarme y explicar al resto del equipo. Sugerir. El dibujo como traspaso de ideas, en la lectura de guiones y en los ensayos de materiales. El dibujo que conforma y sirve de salvoconducto del guión escrito a la práctica del movimiento. Muchos dibujos. Me he dado cuenta de que he dibujado tanto, tanto, tanto. Y lo más maravilloso es que los dibujos luego se hacían realidad y desaparecían. Esto ha sido fantástico que pasaron a otra. Pero creo que sin esta herramienta, mm, mm, creo que sin esta herramienta no habría podido transmitir la mitad de cosas que iba por delante con el papel y decía, sí, Mercé, ¿ves? Es que es eso. Y servía como pauta de inicio, que creo que una de las dificultades es que los titiriteros entendieran qué es lo que tenías tú en la cabeza. Y el dibujo ayudaba a eso. En las pruebas, observar pacientemente, intentar no ir por delante, generar indicaciones incompletas que hacen surgir las soluciones desde el manipulador. Y básicamente, en la vida, pero también aquí cuando estamos ensayando, hacer claro, claro, claro un lugar para el director, aire y tiempo para el director y el espacio y el tiempo para el manipulador. Es básico. No ir a piñón, no ir, dejar que sorprenda el camino y dejar el espacio para ese camino. Y, y, y si trabajas con buenos titiriteros, digamos, ahí está el mic. Y me parece que me callo. Que ya te paso la palabra. No, no, era per despedir-me, eh? Per Mm. despedirme. O sea, haig de marxar, nois. Os felicito, eh? Felicidades a los dos que habéis explicado de coña todo y vaya, un tratado de dramaturgia de títeres, ¿eh? Habéis hecho aquí. És Pero que és una un maravilla. fons, Hi ha moltes coses aquí per explicar. Però Ya, ya, no, esto es gràcies. un tratado podéis hacer. Bueno, pues, Tony, que nosotros estamos aquí porque tú estabas antes. Sí. bueno, me tengo que ir, pero os quiero felicitar, ¿eh? Vale, Hala, nosotros hasta luego. te seguimos la sombra. Adéu, Toni. Vale. Adéu. Adéu, gràcies. Adéu.
Bueno, ahora que ha hablado Tony, yo digo que quedan unos 10 minutos más o menos y luego entraremos en un turno de preguntas, que serán 10 minutos más aproximadamente, porque hemos empezado a las 7:10, porque más o menos las charlas duran 1 hora y media, una cosa así. Y bueno, continúa Manel. Oh, no, Lo digo para ir avisando, para ir avisando. yo no tengo nada que decir. Yo creo que si queréis ver, yo quería apuntar cosas que no encontraréis no encontraréis programas completos y quería poner pequeñas cositas que creo que es maravilloso tener tantos medios para pequeñas cositas. Hemos sido afortunados de poder hacer lo que hacía yo antes, ¿sí? ¿Sí? De pasar el pato y construir, pasar el pato de manera bien hecho, formalmente bonito, porque creo que también ha estado la posibilidad de permanecer. Aquí se ve muy bien, además, en esta historia, esta mezcla de material simple, tan orgánico, que además es una cosa que esto en teatro no se podría hacer, porque no se podría apreciar. Y Mm. esto es una de las cosas que con la televisión se ha podido hacer, que son estos planos, este material sutil, frágil, que esto en un teatro no puedes. Y entonces, en este sentido, creo que esto enseña mucho también, ¿no? De lo que ha sido. Es lo que decía de los primeros planos. Y cuando llegó la alta definición, ¿no? Que ya queríamos que el material sudara. Pero claro, llega la alta definición y suda tanto, ¿no? Que es demasiado, demasiado. A ver, os Yo comparto. ahora tengo escogido, si queréis, un- una cortinita que íbamos a hacer por la naturaleza con elementos. Venga, Sigue una historia en que el sinsagón está muy desdoblado y que puede venga. ser. La esencia de uno y del otro. Este punto maravilloso del Mick que se emociona con lo que pasa y esta transgresión de 5 segundos que se desdobla y se hace etéreo, se alarga, se alarga, se alarga, se desconstruye y se vuelve a construir. Creo que ahí está, es muy esencial esta historia. Sí, Pero además, a nivel de manipulación que tú comentabas antes, dels 5 segons, que era difícil, claro, aquí se ve mucho porque además la mano se va muy lejos, pero siempre está con sí. un hilo a la cabeza, o sea, nunca se pierde el personaje. Es- Y esto es de manipulación, y aquí en este caso son dos personas, sí. además. Yo es lo que intentaba dejar así, como las tensiones, Mm. las distancias, o sea, cómo crear en una pantalla, en un espacio, tiene que ver con las tensiones en las distancias también. No solo con la expresión física, sino cómo construyes aquel espacio y cómo lo tensas o cómo lo haces suave, tiene que ver mucho con eso. Y ahí, bueno, hemos trabajado mucho eso. Hemos trabajado con mucha precisión eso. A veces nos ha salido mejor y otras veces no tanto, pero éramos muy conocedores de que ahí estaba es una de las cosas esenciales, digamos, ¿no? De trabajar ahí. Tenía que ver con el tiempo, con el ritmo, con la densidad, con la tensión. Es un producto dramático, es un producto, sobre todo cuando en las historias, ¿no? Lo otro podría ser más poético, pero en las historias es un producto dramático de hoja y media. Corto, pero siempre dramático. La vida se pone en juego y a través del movimiento, ¿no? Sí, y hay una cosa también a nivel de manipulación, por ejemplo, todo este trabajo, es lo que has comentado antes del monitor, era
imprescindible, porque este trabajo sin un monitor no controlas muy bien como titiritero. Y el monitor, para los que trabajamos en teatro, de repente te permitía afinar mucho los movimientos, mantener como manipulador, mantener esta tensión, porque tú estabas viendo exactamente cómo era la tensión. Y entonces esto sí que es una cosa muy de televisión, que se puede hacer desde la televisión, digamos, por esta Y también idiosincrasia, digamos. se ve mucho más este resultado, que en un teatro quizá no lo ves tanto este resultado, pero en la televisión es necesario que Sí, y puedes afinar, puedes afinar. Primero es más difícil porque tienes que afinar mucho. Yo recuerdo cuando nos decían mira a cámara, claro, yo tenía aquí un punto y una cámara, yo no sabía yo qué sé dónde miraba aquí los ojos. Y esto lo podía ver porque había un monitor y con el monitor encontraba, yo no sabía ni dónde estaba la cámara. Y todo esto es un trabajo que es, bueno, que permite esta afinación a nivel de manipulación. Sí. Tendría que explicar Jordi Barcelona, que no está con nosotros, nos dejó hace unos años, pero trabajábamos con dos cámaras. Normalmente siempre un plano general y luego un plano corto que repetíamos en medio o corto, de tal manera que los, los, los titiriteros podían escoger qué plano ver en función de esta dirección que hablaba Mercè, ¿no? el plano Porque es el muchas veces no, 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 que lo escogían también sabiendo cuál es el plano que se utilizaría luego Sí, claro. en la Sí. imagen, cuál es el que saldría. sí. Bueno, yo estoy encantada de todo lo que estáis explicando y me gustaría que pudiésemos estar mucho más tiempo con todas estas explicaciones. Si hay algo importante, alguna cosa más que podáis explicar, y si no, pasaríamos al turno si alguien quiere preguntar o saber más Yo solo os quería de... hacer un comentario que es Sí, precisamente en esta última historia que hemos visto estaba presente, aunque muy sutil, y que quería hablar antes de ello, pero es que ya no daba para más, que es la importancia del montaje musical y de la música en todas estas historias. De la música o los efectos sonoros, como además tuvimos la suerte que durante un tiempo el montador que teníamos era músico, se entusiasmó con el programa y le gustaba hacernos las cosas a medida. Dice, me resulta más fácil haceroslo que buscar en el archivo cosas para poner. Y entonces es como este acompañar con la música que estaba como siempre presente o resaltando un tema o había silencios, pues esto yo creo que le ha dado mucha base a muchas de las historias, aparte de las cosas que hemos hecho ya expresamente con música. Pero que es un tema muy importante que a veces se deja como para lo último y que no tiene importancia y que se ha de tener que presente y que forme parte realmente y que tenga su espacio para poderse hacer. Solo comentar esto. Y forma parte de este ritmo, ¿sí? De esta musicalidad general. Hay que decir que el MIC ha producido 2 CDs con canciones, muchas de ellas originales del propio programa. Es decir, que tiene un bagaje también a nivel musical. Yo ahora quiero compartir un making of de una grabación del 5 segons, del videoclip de 5 segons. És un videoclip que explica la historia de 5 segons y donde todo pasa sobre fondo negro. Pero es chulo porque se ve el espacio donde trabajamos y ya, ahí vamos. Sans titelles. ¡Tata! Ui! Jóvenes, éramos tan jóvenes. L'ordre de la cançó, el que dèiem és avui té una primera mirada de com serà. I sí, La continuïtat, diguem, explicar-vos un moment com serà aquesta continuïtat de tota la cançó. cinematogràfica, diguem, que estàveu com molt Sí. desorientats. El món 5 segons, en cap de la I els 5 segons és com si estiguessin a sobre dels sons.
5 segons. Hola, ja sóc aquí. Hello, hello. Qui demana per mi? Sí, a l'avió? Espera, tornem-hi. Hola. Mi, 5 segons. dins. Hola, hello. Avió. Ja sóc aquí. Qui demana per mi? Si em crida, jo vinc volant. Caminant, saltant. Bueno, vamos ahí. Aquí estamos. Ah, Aquí se ve el monitor. Puedes entrar, colocarte y vas a decir hola, pero... bueno, clar. Que no ho gravis, tia. Bueno, n'hi ha, però guardava per demà. Vamos a ver aquí. Sí, és com unes... Ahí, a ver. És que és... Ara. Jo des d'aquí sota la llista, ¿vale? Bueno, vale, venga. Doncs aquí per allí, un swing. Oye, Sí, sí. aquí. Fora! Bueno. Bueno, ara la primera part estava molt bé. Jo soc en 5 segons. Frontal. El tonto. La cosa... Era... Deixa fer la mà. Una mica més fàcil. Los portugueses, los españoles, sus jovens, queden bé. Sí, m'agraden tant que mai més me les trauré. Et portarem a una escola de ball. De ballet, vull dir. Hola, cargol. Doncs fer el carrons tocar i parar. Va ginàstica, magnètica, acrobàtica, No me la tengo. I va ginàstica, magnètica, acrobàtica, Algo tocaba yo, ¿no? Ahí vamos. Vamos a. Ja! Vaig molt de pressa, soc com un llamp. Vaig molt de pressa, soc com un llamp. Menjo paraules, per expulsar si no ho sabies, ara t'ho torno. Menjo paraules, per expulsar si no ho sabies, ara t'ho torno. Vale. Exacte, això. Menjo paraules, per expulsar. Ja! No ho sabies, ara t'ho explicar. És molt justet aquest, eh? Vinga, preparats? Acció. Y ahí está un momento la historia. 5 segons. Aló, ja sóc aquí. Qui demana per mi? Si em crida, jo vinc volant. Caminant, saltant o rebotant. Sóc un de sol. No sóc el sol. No sóc la lluna, ni la luna, ni una lluna. Jo sóc en 5 segons. Jo sóc en 5 segons. Jo porto ells. Són especials. Puces més jòvens. Són molt vermelles. Queden bé. Ui, sí, m'agraden tant que mai més me les trauré. Tinc una mà
que sap volar, cosir botons, fer macarrons, tocar i parar. I fa gimnàstica magnètica acrobàtica. I pessigolles. És molt simpàtica. Jo sóc en 5 segons. Jo sóc en 5 segons. 1, 2, 3, 4 i 5. Em patollo i m'embolico. Vaig molt de pressa. Sóc com un llamp. Menjo paraules per esmorzar. Sí, sí, si no ho sabies, ara t'ho torno a explicar. Jo sóc en 5 segons. 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 4. Muy bien, aquí se ha visto muy bien todo, el plató, cómo lo hacemos, y se entiende muy bien lo que has explicado. Sí, está muy bien. Todo este vídeo final se ve clarísimamente toda la charla que habéis explicado. Se ve todo el trabajo, la poesía, sobre todo una cosa de la música que has comentado, Laia, que yo la tenía para comentar. Esta música tan minimalista, tan encajada perfectamente con el movimiento, que también es minimalista y también es un movimiento muy sutil de los personajes y que tiene mucho valor esta música, muchísimo valor, tanto como el valor de los manipuladores. Yo, y bueno, y del guión también. Yo no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta para acabar la charla. Sí, Ángel, sí. Abre el micro porque... El micro, no se te oye. Espera. No, solo quería decir que cuando me enviaron el mail y pinché en el sketch que había mandado, me quedé enamorado, me pareció tan poético y tan bonito que dije, tengo que saber un poco cómo se ha hecho también por detrás. Lo vi un par de veces, me quedé enganchado porque yo también soy mayor, pero no tanto. Y pude, Bravo. y pude compartir también con un sobrino nieto que tengo que tiene autismo y se quedó encantado y maravillado. Y entonces, bueno, tuve deseos de compartir y de aprender que lo que me habéis explicado. Enhorabuena, pues un trabajo precioso y muy poético. Yo no sabía que esto existía, por lo que habéis contado, tiene ya toda su historia, pero por ejemplo, yo en el entorno que me muevo de gente amante de los títeres no es conocido. Y solo quería preguntaros si esto como se puede ver también a modo de podcast o digamos en alguna línea donde yo pudiera, por ejemplo, pues promoverlo, enseñarlo a la gente, etcétera, ¿o no? ¿Tú eres de aquí o de estas? Yo Perdona, estoy en ¿eh? Alicante. Ahora mismo Alicante. estoy en la Sierra Mariola. Me voy a ir a Entonces, regar era enseguida. para Cuando me saber, contestéis me voy a regar mis árboles. Ah, Esto en YouTube tenemos bastante material, Ajá. no en el 3CAT también tienen material, pero en YouTube hay mucho, hay todas las canciones, hay todas las adivinanzas y hay bastantes historias Así, colgadas. ¿y qué tengo que poner? ¿Mic? ¿El Nick, mic? Nick, busca Mic Nick. simplemente. Vale. Bueno, pues Y no lo en el veré y lo 3CAT, disfrutaré. que es la plataforma de Sí. televisión de Incluso Cataluña, de aquellos capítulos pasados que tenéis de hace años también. Ah, pues bastantes. nada, lo disfrutaré solo y acompañado. Y, ah, y bueno, os doy la enhorabuena y las gracias por vuestra creatividad. Me ha parecido interesantísimo. Me voy a regar mis plantas y Ay, la qué voy a bien. disfrutar a vuestra salud. Así Vale, que vale. Yo salud, ella, y salud, Mercè. Ángel, Molta alegria de veure-vos una altra sí, volta. Ángel, dos cosas. Una, Digues. aparte de lo del MIC de televisión, ahora hace 2 años que estamos haciendo un podcast solo de audio y también está colgado en la plataforma del 3.cat. Sí. Y aún otra cosa más te voy a decir. Se ha hecho un espectáculo de teatro. O Ah, sea que sí, se lo queréis llevar a Alicante, que, claro, que sepáis, claro. pero esto lo lleva una productora que se llama La Perla. La perla, Sí, La Perla 29. Y sí, se hizo, todavía.
Sí, Todavía hace, sí, hace 2 años que se hizo en teatro, que lo dirigieron Almanel y La Laia. en teatro de Y, títeres. sí, sí, en teatro. Sí, Esto, sí. pero en teatro. Hay la Vale. versión, por si te interesa. Vale, ya estoy retirado del títere, pero la persona que está Ya, haciendo ahora el títere de sí. Alicante, pues me pide consejos, ya como esta gente ya mayor. Ah, pues mira, Claro. tal. Ajá. Todos los años se encuentra con media dificultad, que no lo aprueban el presupuesto, pero bueno, el resultado es que este año hará su 41 cumpleaños el Festival de Títeres. Yo creo que lo sacaremos adelante. Les hablaré de vosotros, porque quizá una opción sería, no sé, hacer un taller con vosotros y explicando para gente interesada de Titellaires de allí, de la Comunidad Valenciana. Pero este de la Perla 21 dices tú que la promotora, ¿no? 29, 29, la Perla Ah, 29, 29. 29, sí. Quito años, como yo también me los quito. La Perla 29. Bueno, muchísimas gracias. Me alegra mucho veros a vosotras y a vosotros haberos conocido. Adiós, Gracias. bonito. Vale. Igualmente. Merci. Salud. Salud. Adeu. Adiós, Carlos, Ángel. Adeu, adeu. Bueno, pues muchísimas gracias. Si no hay ninguna pregunta más. Yo tenía un par de preguntas, pero bueno, una cosa que me interesaba preguntar es si habéis observado a los niños de 2 a 4 años para hacer algún guión, o esto ya ha venido de natural o de lo que has estudiado, la IA, porque es que para mí está clavado para estas edades lo que habéis hecho con el MIC. Hay un poco de todo. Hay cosas que sabíamos por experiencia. Hemos ido a escuelas. Hay un apartado que aquí no ha salido, pero también grabamos a niños intentando que nos expliquen también de una manera muy natural, sin forzarlos a decir nada, pero un poco cómo ellos están experimentando. Y hemos ido a escuelas y hemos estado observando niños. A los guionistas les decíamos mucho, ir al parque, ir a una escuela, ir a una biblioteca, mirar a los niños, mirar qué hacen, mirar cómo actúan, cómo se expresan. Y esto también lo fomentábamos mucho porque nos parecía importante. Pues muchísimas Yo gracias. tengo Bueno, que, digas, Manel, digas, tengo di. que añadir que yo he podido combinar la paternidad con este trabajo. De tal manera que yo cuando empecé en el proyecto tenía una hija que tenía 4 años, 3 años, 4 años, y que me daba muchas pautas para saber dónde había que pisar. Sí. Perfecto. Gracias. Y Si hay yo quiero, perdona, Sí, que sí, sí. corte. Yo quiero decir que la realidad está ahí. Hay que solo mirar y pasarla por nuestro filtro y echarla para afuera, digamos, pero está ahí y la vida está allí y este es nuestro trabajo, expresar la vida. Muy bien. Si hay alguna pregunta más. Olga, que he visto. Bueno, hola, sí, he aparecido en el último momento porque, bueno, es que tenía niños por aquí purulando, grita, entonces digo, mira, sin pantalla y sin, porque iba a ser esto, está siendo esto aquí un desmadre. Bueno, nada, sí, yo simplemente era agradeceros vuestra generosidad, ¿no? Por haber compartido todo esto. A mí me ha pasado un poco lo mismo que, bueno, que el otro compañero que se acaba de ir, que lo he visto y me he quedado prendada. O sea, es que ha sido verlo y decir, madre mía, pero qué belleza. Entonces, me he estado viendo capítulos también, yo por mi cuenta, y, y bueno, pues la verdad es que es una maravilla, ¿no? Que se hagan cosas. Bueno, es verdad, ya lleváis años, por supuesto, pero es una maravilla que se puedan hacer estas cosas, ¿no? Para la infancia, ¿no? Es una cosa como tan necesaria, tan necesaria. Y bueno, pues nada, simplemente agradeceros por eso, la generosidad, por compartir cómo lo habéis hecho, por vuestros truquitos y esas cosas que siempre es de agradecer, ¿no? Así que nada, es más daros las gracias por este ratito que hemos compartido. De verdad, gracias. Mira tú. Bueno,
Pues gracias a Manel y a Laia y a Marcé, que también estaba dentro del Bueno, pero programa. yo no, yo, Sí, yo bueno, yo pero Manel y, no, y Laia, por haber Mira dado que esta Mercé os charla. comenté más Sí, a grabar en la tele y de sus dificultades para, como Titallaira, ¿no? Mm. exacto. La parte titallaira, la parte titiritera. Ha estado muy Mm. bien la intervención de Mercè. Y bueno, gracias por esta charla, como decía Olga, esta generosidad. Estamos encantados de haberos tenido aquí en Parlem de Titelles y también muchas gracias a las personas que os habéis apuntado a esta charla, que en este momento, como decía Mercè, son pocas las que lo han visto en directo, pero yo creo que son muchísimas las que lo verán en diferido. Nosotros seguro. en una semana o así lo intentaremos colgar y pasaremos el enlace a todas las personas que os habéis inscrito y además que lo puede ver otras personas que nos han inscrito. Pues bien, dejamos aquí la charla. Esperamos que tengáis más proyectos como este, porque hace mucha falta en televisión. Los que tenéis hijos y Sí, los que sí. tenemos nietos, queremos que haya más programas como estos, diferente, porque el mundo ha cambiado, pero iba cambiando, pero que bueno, enhorabuena por vuestro trabajo y muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en la próxima charla, Parlem de Titelles, que todavía no sabemos cuál será. Ya lo notificaremos con antelación. Muchísimas gracias. A vosaltres. A vosotros, muchas gracias. Adiós. Abrazo. Adeu.